Ya estamos en directo, bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami, siendo esta la quinta parte, más bien la quinta transmisión. Si es la primera vez que estás aquí abajito en la descripción te dejo la playlist de este libro que vamos a ir alimentando conforme leemos este libro, así como de todos los libros que hemos leído a lo largo de la historia de este canal, así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pero pues bueno, sin más preámbulo, esto es capítulo 8. Haida desapareció definitivamente de la vida de Tsukuru a finales de febrero del año siguiente, 8 meses después de haberse conocido, y nunca regresó. Cuando terminaron los exámenes de fin de curso y se publicaron las notas, su amigo volvió a Akita. Le dijo a Tsukuru que no tardaría en estar de vuelta en Tokio. El invierno en Akita es muy frío. Al cabo de 2 semanas ya estoy harto. Tokio es mucho más divertido, añadió. Me voy porque tengo que ayudar a despejar la nieve del tejado de mi casa y porque ya es hora de que pase unos días con mi familia. Pero transcurrieron 2 semanas, 3, y no regresaba. Nunca volvió a tener noticias suyas. En los primeros días, Tsukuru le restó importancia. Se decía que quizá Haida se sentía más a gusto en casa de lo que había creído, o tal vez había nevado más que el año anterior. También Tsukuru, a mediados de marzo, fue a pasar 3 días a Nagoya. No le apetecía mucho, pero debía ver a su familia. Aunque en Nagoya no hiciese falta despejar nieve, su madre le telefoneaba continuamente. Le preguntaba por qué, si ya no tenía clase, no volvía a casa. Tengo un trabajo muy importante que hacer durante las vacaciones, le mentía Tsukuru. Pero su madre insistió e insistió. Su hermana mayor también le telefoneó para decirle cuánto lo añoraba su madre y recomendarle que volviera, aunque sea por unos días. De acuerdo, iré, le prometió Tsukuru. Una vez en Nagoya solo salió de casa por las noches, para pasear al perro por un parque cercano. Temía toparse en la calle con alguno de sus antiguos amigos, sobre todo desde que había empezado a tener sueños eróticos con Shiro y Kuro. Le faltaba valor para encontrarse con ellas, porque era como si en su mente las estuviera violando. No importaba que aquellos sueños fuesen del todo involuntarios, ni que tuviera la certeza de que ellas jamás se enterarían de nada. Pero, quién sabe, quizás solo con ver su cara adivinasen todo lo que había ocurrido en sus sueños. A lo mejor le echarían en cara esas fantasías sucias y egoístas. En la medida de lo posible, se abstenía de masturbarse, no porque al hacerlo se sintiera culpable. Si sentía alguna culpa, era porque no podía evitar imaginarse a Shiro y Kuro mientras se masturbaba. Aunque tratara de pensar en otra cosa, invariablemente ellas acababan colándose en su imaginación. Se reprimía tanto que de vez en cuando tenía sueños eróticos, protagonizados, casi sin excepción, por Shiro y Kuro. Estaba visto que no podía hacer nada. Se tranquilizaba pensando que eran fantasías que le venían a la mente sin que él las invocara. Su conciencia no actuaba. Es posible que eso no fuera más que una excusa, pero ese razonamiento, esa especie de reformulación del problema, pues lo consolaba. Soñaba casi siempre lo mismo, cambiaba ligeramente la situación o se alteraban algunos detalles, pero el desarrollo del sueño nunca variaba. Ellas estaban desnudas, brazos y piernas entreverados con su cuerpo, le acariciaban con los dedos y le lamían con la lengua, y estimulaban sus genitales hasta culminar el coito. Siempre eyaculaba en el interior de Shiro. Aunque hiciera el amor con Kuro, llegado el clímax, su pareja cambiaba sin él darse cuenta y se corría dentro de Shiro. Había empezado a tener aquellos sueños, todos muy similares. El verano del segundo curso de carrera, cuando sus amigos lo expulsaron del grupo, y ya no tenía ocasión de ver a Kuro y a Shiro. Es decir, desde que había tomado la decisión de olvidar a los 4 para siempre. Antes de eso, no recordaba haber tenido nunca semejantes sueños. Desconocía por qué le sucedía. Era otro de los problemas sin resolver que guardaba en el fondo de los cajones de ese archivador que tenía en su mente. Tsukuru regresó a Tokio embargado por una frustración que no se explicaba, y seguía sin noticias de Haida. No se le encontraba en la piscina ni en la biblioteca. Llamó varias veces a la residencia en la que se alojaba cuando estaba en Tokio, pero siempre le decían que no estaba. Cayó en la cuenta de que no sabía la dirección de su casa en Akita ni su número de teléfono. Entretanto, las vacaciones de primavera tocaron a su fin y comenzó el nuevo curso. Estaba en cuarto. Los cerezos florecieron y al poco tiempo las flores se deshojaron. Aún así, no sabía nada de su amigo. Se desplazó hasta la residencia de estudiantes.
El gerente le comentó que Haida se había marchado al acabar el curso anterior y que se había llevado todas sus pertenencias. Tsukuru ya no preguntó nada más. El gerente añadió que no sabía por qué había dejado la residencia ni a dónde podía haberse mudado, o eso aseguraba el hombre. Al presentarse en la secretaría de la universidad y pedir que comprobasen el registro de matrículas, supo que Haida había solicitado la interrupción temporal de sus estudios. Había aducido motivos de índole personal, así que no estaban autorizados a darle más detalles. Haida en persona había acudido a presentar los documentos, ratificados con su sello personal, nada más terminar los exámenes. Tsukuru recordó que por esas fechas todavía se veían a diario. Nadaban juntos en la piscina y los sábados se quedaban a dormir en el apartamento de Tsukuru después de charlar hasta las tantas. Sin embargo, Haida le había ocultado su decisión de abandonar los estudios. Solo le había anunciado, como quien no quiere la cosa, que pasaría un par de semanas en Akita, y después desapareció de su vista. Tsukuru intuyó que jamás volvería a verlo. Ha tomado una firme decisión y ha desaparecido sin decirme nada. No es una casualidad. Tenía un motivo claro, pero sea cual sea el motivo, Haida jamás regresará. Su intuición no le engañó. Haida nunca se reincorporó a la universidad, al menos mientras él estuvo matriculado. Ni siquiera se puso en contacto con él. Es bien curioso, pensó Tsukuru entonces. El destino de Haida repite el de su padre. Hacia los 25 años abandona la universidad y se esfuma por un tiempo, como si siguiera los pasos de su progenitor, aunque quizá aquella anécdota que le ocurrió a su padre fuera un cuento inventado por él. ¿Habría querido revelarle algo de sí mismo a través de la historia de su padre? Esta vez, sin embargo, la desaparición de Haida no le trastornó tan profundamente como la vez anterior, cuando estuvo 10 días sin saber de él. No le dolía que lo hubiera abandonado, que lo hubiera dejado de lado. Al contrario, la pérdida de Haida le trajo una especie de sosiego, una extraña tranquilidad. No sabía por qué, pero era como si Haida hubiera asumido parte de su sentimiento de culpa, de su vergüenza y, debido a ello, hubiera tenido que marcharse lejos de allí. Por supuesto, le apenaba que Haida se hubiera ido. Lo lamentaba en lo más hondo. Haida era uno de los pocos amigos de verdad que había tenido en su vida, pero quizás su marcha había sido inevitable. Lo único que le quedó de él fue el molinillo de café, una bolsa medio llena de café, los 3 LPs de Años de Peregrinación de Liszt, interpretados por Lazar Berman, y el recuerdo de su mirada misteriosa, profunda y cristalina. En mayo, un mes después de enterarse de que Haida había abandonado el campus, Tsukuru tuvo su primera relación sexual con una mujer de carne y hueso. Tenía entonces 21 años. 21 años y 6 meses. Desde principios de curso había empezado a trabajar a tiempo parcial como delineante para un estudio de arquitectura, a modo de prácticas, y allí había conocido a una chica 4 años mayor que él. Ella trabajaba de secretaria en el estudio de arquitectura. Era de baja estatura. Las orejas le sobresalían del largo cabello y tenía unas piernas bonitas. Todo en ella era menudo, como a pequeña escala. Su cara era, más que bella, agraciada. Si le contaban un chiste, sonreía mostrando unos bonitos dientes blancos. Cuando Tsukuru empezó a trabajar en el estudio, ella se mostró muy amable con él. Parecía que le caía bien. Y Tsukuru, que se había criado con 2 hermanas, se sentía cómodo entre chicas mayores que él. Ella tenía la misma edad que su hermana mediana. Tsukuru encontró la ocasión de invitarla a comer. Otro día le invitó a su casa y otro, sin ambages, a acostarse con él. Ella no rechazó ninguna de sus invitaciones, no titubeó siquiera. Aunque para Tsukuru era su primera vez, todo transcurrió con total normalidad. No se produjo ningún momento de confusión o de timidez. Sin duda, ella pensó que, para la edad que tenía, Tsukuru contaba con bastante experiencia sexual, cuando en realidad solo se había acostado con chicas en sueños. A Tsukuru, por supuesto, le caía bien esa chica. Era encantadora y espabilada. No podía pedirle que lo estimulara intelectualmente del modo en que lo había hecho Haida, pero era una persona alegre y campechana, llena de curiosidad y con la que le gustaba hablar. Sexualmente también era muy activa. Haciendo el amor con ella, aprendió muchas cosas sobre el cuerpo femenino. Aunque no cocinaba tan bien, le gustaba la limpieza, y el apartamento de Tsukuru siempre estaba como una patena. También decidió comprar cortinas, sábanas, toallas y hasta una alfombrilla de baño nuevas. Desde que Haida se había marchado, ella había traído colorido y vitalidad a su vida. Pero si Tsukuru había estrechado su relación con ella, si la deseaba,
No era porque estuviera apasionadamente enamorado de ella, ni porque simplemente le gustara, ni para engañar la soledad. Lo hacía para demostrarse a sí mismo que no era homosexual y podía correrse dentro de una mujer de carne y hueso, y no solo en sus sueños. Ese, aunque seguramente el propio Tsukuru nunca lo admitiría, era su principal objetivo, y lo logró. Los sábados ella pasaba la noche en el apartamento de Tsukuru, igual que había hecho Haida poco tiempo atrás. Los dos hacían el amor durante horas, a veces hasta que amanecía. Mientras lo hacían, él se esforzaba por pensar solo en ella y en su cuerpo. Concentraba sus sentidos, apagaba el interruptor de la imaginación y mantenía lo más alejado posible todo lo que no estaba allí. Los cuerpos desnudos de Shiro y Kuro, los labios de Haida. Como ella tomaba anticonceptivos, podía eyacular dentro sin miedo. Ella disfrutaba de sus relaciones y parecía satisfecha. Cuando alcanzaba el orgasmo, gemía de una manera peculiar. Todo es normal, no me pasa nada, se tranquilizó Tsukuru. Gracias a ello dejó de tener sueños eróticos. La relación duró 8 meses. Al cabo de ese tiempo decidieron dejarlo de mutuo acuerdo. Él estaba a punto de licenciarse. Para entonces ya le esperaba un puesto de trabajo en una empresa ferroviaria. Además, había terminado el periodo de prácticas en el estudio de arquitectura. Ella, aunque se acostara con Tsukuru, tenía un novio, amigo de la infancia, en su pueblo de Niigata. Ese dato se lo había dejado claro desde un principio, y planeaban casarse en abril. Dejaría su puesto de secretaria en el estudio y se mudaría a la ciudad de Sanjo, donde trabajaba su prometido. Así que un día, mientras estaban en la cama, le anunció a Tsukuru que tenía que dejarlo. «Mi novio es un chico muy majo», le dijo con la mano sobre el pecho de él. «Creo que es mi media naranja. Es una lástima que no volvamos a vernos, pero te deseo que seas muy feliz», le dijo Tsukuru. «Gracias», respondió ella. «Quizá, quién sabe, algún día volvamos a vernos», añadió como quien hace una pequeña anotación en el margen de una página. «Oh, pues sí, ojalá», contestó Tsukuru. Pero no supo cómo interpretar esa nota al margen. Solo se preguntó si con su prometido gemiría de la misma manera que con él. Después hicieron el amor una vez más. Tsukuru lamentaba que dejaran de verse una vez por semana. Necesitaba una pareja sexual estable para evitar aquellos sueños eróticos tan veraces y mantenerse en el presente. Por otra parte, el hecho de que ella fuera a casarse le venía que ni pintado, ya que no sentía nada por ella, aparte de una moderada simpatía y un sano deseo. Además, en esa época Tsukuru estaba dando los primeros pasos hacia una nueva etapa de su vida. Capítulo 9. Cuando Sara Kimoto lo llamó al móvil, Tsukuru mataba el tiempo clasificando los documentos que tenía apilados sobre la mesa, tirando todo lo que ya no necesitaba y ordenando el batiburrillo de objetos de escritorio que se amontonaban en los cajones. Era jueves y habían pasado 5 días desde la última vez que se habían visto. ¿Podemos hablar unos segundos? Sí, dijo Tsukuru. En esos momentos da la casualidad de que no tengo nada que hacer. Bien, dijo ella. ¿Qué te parecería que nos viéramos, aunque sea un rato? He quedado para cenar a las 7, pero tengo un hueco antes. ¿Me harías un favor si vinieras a Ginza? Tsukuru consultó su reloj. Creo que puedo estar ahí a las 5:30. ¿Dónde quedamos? Ella le dijo el nombre de una cafetería cerca del cruce 4 Chome. Tsukuru también la conocía. Antes de las 5 salió de la oficina y en la estación de Shinjuku tomó la línea Marunouchi. Se alegró al darse cuenta de que precisamente ese día llevaba puesta la corbata azul que Sara le había regalado. Cuando llegó a la cafetería, Sara ya estaba sentada a una mesa, tomando un café. Al ver la corbata sonrió. 2 arrugas encantadoras se formaron en la comisura de sus labios. La camarera se acercó y también él pidió un café. El local estaba lleno de gente que había quedado a la salida del trabajo. «Perdona que te haya hecho venir tan lejos», dijo Sara. «Me gusta venir de vez en cuando a Ginza», respondió Tsukuru, «aunque ya de paso habría estado bien cenar contigo tranquilamente». Sara hizo un mojín y suspiró. A mí también me habría gustado, pero hoy tengo una cena de negocios. Debo atender a un cliente importante que ha venido desde Francia a un restaurante kaiseki. Es una pena, porque el ambiente es un poco formal y apenas podré disfrutar de la comida. Ciertamente también la ropa que llevaba era más formal de lo habitual. Vestía un traje de chaqueta de color café claro, de buen corte, y en medio del colgante que llevaba al cuello relució un pequeño diamante. La falda era corta y tanto los zapatos como las medias están con motivos, eran del mismo color.
Sara abrió el bolso de charol marrón que tenía sobre el regazo y sacó un gran sobre de color blanco. Dentro había varias fotocopias dobladas. Cerró el bolso con un ruidito metálico. El sonido fue tan delicioso que pareció que los que los rodeaban habrían de volver la cabeza involuntariamente hacia ella. He averiguado el paradero y la situación actual de tus 4 amigos, tal como lo prometí. Tsukuru se sorprendió. Pero ni siquiera ha pasado una semana. Siempre he sido rápida en estas cosas. Cuando le agarras el truco no hay nada que se te resista. Yo habría sido incapaz de conseguirlo. Cada uno es bueno en su terreno. Yo jamás podría construir una estación de tren. Sí, seguramente, ni siquiera podrías hacer un plano. Ella sonrió. Ni aunque viviera 200 años. Entonces, ¿de veras has averiguado dónde están? Preguntó Tsukuru. En cierto sentido, sí, dijo ella. ¿En cierto sentido? Repitió Tsukuru. Aquello era un poco extraño. ¿Qué quieres decir con ello? Ella bebió un sorbo de café y dejó la taza sobre el platillo. Después examinó el esmalte de las uñas. Estaban bien pintadas, con un color a juego con el del bolso, un poco más claro. Tsukuru se había apostado un mes de sueldo a que no era casualidad. Vayamos por orden, porque si no, no voy a ser capaz de contártelo, dijo Sara. Tsukuru le animó. Por supuesto, cuéntamelo como más fácil te resulte. Sara le explicó brevemente cómo había investigado. Primero utilizó Internet, después entró en Facebook y en Twitter, y también en Google, y en todos los buscadores que pudo, para rastrear las vidas de cada uno de ellos y saber el rumbo que esas vidas habían tomado. Había conseguido sin problemas información sobre AO y Aka. Es más, ellos mismos ponían a disposición del público esa información relacionada con sus respectivos negocios. Si lo piensas es raro, dijo Sara, ¿no te parece? Vivimos en una época de apatía generalizada. Tenemos al alcance muchísima información sobre los demás. Si uno se lo propone, puede obtenerla con facilidad. Sin embargo, realmente no sabemos nada de nadie. La reflexión filosófica combina muy bien con el espléndido traje que llevas hoy, dijo Tsukuru. Ella le agradeció el cumplido y sonrió. En cambio, prosiguió. Le había costado más encontrar datos sobre Kuro, ya que a diferencia de Aka y de Ao, no tenía la necesidad de divulgar sus datos por motivos profesionales. Aún así, consiguió rastrear sus pasos a través de la página web del Departamento de Artes Industriales de la Universidad de Bellas Artes de Aichi. El Departamento de Artes Industriales de la Universidad de Bellas Artes de Aichi. Se suponía que había estudiado filología inglesa en una universidad privada femenina en Nagoya, pero Tsukuru no hizo ningún comentario. En su mente solo se agolpaban más y más interrogantes. Con todo conseguí pocos datos, dijo Sara. Así que probé a llamar por teléfono a su casa. Mentí y dije que era una compañera de la época del instituto. Les pedí su dirección actual para la revista de la Asociación de Antiguos Alumnos. La madre, una mujer muy agradable, me lo facilitó. Seguro que fue por tu manera de pedírselo, dijo Tsukuru. Es posible, dijo Sara con modestia. La camarera acudió a servirle más café, pero Sara la detuvo con un gesto de mano. Cuando la camarera se hubo alejado, siguió hablando. En cuanto a Shiro, ha sido duro y al mismo tiempo sencillo. No he encontrado datos personales, pero he obtenido la información gracias a viejos artículos de periódico. ¿Artículos de periódico? Tsukuru estaba desconcertado. Sara se mordió el labio. Es un tema muy delicado. Déjame contártelo por orden, como te he dicho antes. Perdona, se disculpó Tsukuru. En primer lugar, necesitaría que me dijeras si, una vez que conozcas sus paraderos, tienes la intención de verte con ellos. Entre las cosas que podría contarte, algunas son poco desagradables, y tal vez prefieras no saberlas. Tsukuru asintió. No me imagino de qué puede tratarse, pero iré a ver a los 4. Ya he tomado la decisión. Sara se quedó mirándolo unos segundos. Después prosiguió. Kuro, es decir, Eri Kurono, vive ahora en Finlandia. Viene muy poco a Japón. ¿En Finlandia dices que vive? Se ha casado con un finlandés. Tiene 2 hijas pequeñas y vive en Helsinki. Así que si quieres verla, no te quedará más remedio que ir hasta allá. A Tsukuru le vino a la mente el mapa de Europa. Apenas he viajado y la empresa me debe unos días de vacaciones. No estaría mal estudiar las redes ferroviarias del norte de Europa. Sara sonrió. Ella anotó la dirección y el número de teléfono de su piso en Helsinki, porque se ha casado con un finlandés y... ¿qué hace en Helsinki? Eso puedes indagarlo por tu cuenta o preguntárselo directamente a ella. Gracias. Con la dirección y el número de teléfono será suficiente.
Si de verdad piensas ir a Finlandia, te puedo ayudar con los preparativos del viaje. No espero menos de una profesional como tú. Hábil y competente, por supuesto, dijo Tsukuru. Sara desplegó la siguiente fotocopia. Ao, o sea, Yoshio Oumi, trabaja en un concesionario de Lexus en Nagoya. Al parecer es un vendedor muy competente y últimamente siempre se lleva la palma en el número de vehículos vendidos. Aunque todavía es joven, lo han nombrado jefe del departamento de ventas. Lexus, murmuró para sí mismo Tsukuru. Intentó imaginarse a Ao embutido en un traje en un concesionario iluminado, encareciendo sonriente a los clientes el tacto de los asientos de cuero y el espesor de la capa de pintura de un sedán de lujo. Pero la imagen se le resistía. Lo que sí le vino a la cabeza fue a Ao vestido con el chándal de rugby, empapado en sudor, bebiendo té de cebada directamente de la tetera y zampándose un plato para 2 personas él solo, e incluso rebañándolo. ¿Qué acaso tú no te lo esperabas? La verdad es que me sorprende un poco, dijo Tsukuru, pero ahora que lo dices, quizá vender sea lo suyo. Era un chico sincero, y aunque la elocuencia no era su fuerte, tenía algo que infundía confianza en la gente. Es muy honesto, incapaz de utilizar tretas para conseguir algo, y eso seguramente lo haya beneficiado en su vida profesional. Además, he oído decir que los Lexus son coches excelentes y muy fiables. Pues si es tan buen vendedor, quizá acabe comprándome un Lexus yo también. Sara se rió. Sí, tal vez. Tsukuru recordó que su padre siempre iba en grandes Mercedes-Benz. Cada 3 años lo cambiaba por uno nuevo. De hecho, aunque su padre no lo pidiese, cada 3 años el dueño del concesionario iba a verlo y le cambiaba el automóvil por un nuevo modelo. Siempre estaban relucientes, sin un solo rasguño. Su padre nunca había conducido, tenía chofer. Las lunas estaban tintadas de gris oscuro, de manera que no se veía el interior. Los tapacubos resplandecían como monedas de plata recién acuñadas. Las puertas, al cerrarse, hacían el mismo ruido que una sólida cámara blindada, y el interior del vehículo quedaba totalmente resguardado. Cuando uno viajaba en los asientos traseros, tenía la impresión de que estaba aislado del revuelo del mundo exterior. De niño a Tsukuru no le gustaba ir en aquel coche. Era demasiado silencioso. A él le gustaban el alboroto de las estaciones y los trenes atestados de gente. Cuando acabó la universidad, trabajó en un concesionario de Toyota con igual éxito de ventas, y en 2005, cuando Toyota lanzó la marca Lexus en Japón, lo llamaron y se pasó a la nueva empresa. «Adiós Corolla o la Lexus», dijo Sara, y volvió a mirar de reojo la manicura de la mano izquierda. «Así pues, no te será muy difícil hablar con él. Basta con que vayas al concesionario». Ya veo», dijo Tsukuru. Sara abrió otra fotocopia. La vida de Aka, Keiya Kamatsu, en cambio, ha sufrido una constante metamorfosis. Se graduó con excelentes notas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Nagoya y tuvo la suerte de entrar a trabajar en un gran banco, un megabanco por así llamarlo. Sin embargo, por algún motivo, al cabo de 3 años lo dejó y entró en una financiera de tamaño mediano. El capital de la empresa era de Nagoya y, para resumir, se dedicaba a la concesión de préstamos sin garantía y tasas de interés muy altas. Tenían fama de ser un poco agresivos. En un cambio de rumbo inesperado, 2 años después se marchó también de esa empresa, y tras conseguir fondos montó su propio negocio, una mezcla de escuela de desarrollo personal y centro de formación empresarial. Creative Business Seminar, lo llama él. Ha cosechado un éxito sorprendente. Las oficinas están en un rascacielos en el centro de Nagoya y tiene muchos empleados. Si quieres saber más, puedes consultar su página web. La empresa se llama Beyond. ¿No te suena un poco New Age? ¿Seminario creativo de negocios? El nombre es novedoso, pero básicamente ofrecen cursos de desarrollo personal, dijo Sara. Es decir, un curso rápido, con lavado de cerebro incluido para formar guerreros empresariales. En vez de textos sagrados utilizan un manual, y en vez del paraíso o la iluminación, prometen ascensos y altos estipendios. Un nuevo credo en una época de pragmatismo. No tiene ningún rasgo sobrenatural propio de las religiones, y todo se teoriza y se contabiliza al detalle. Todo es muy aséptico y muy comprensible, y no son pocos los que en esos cursos buscan aliento y refuerzos positivos, pero básicamente no es más que una inyección hipnótica de un sistema de pensamiento oportunista. Las teorías que utilizan y los valores que propugnan van encaminados al objetivo último. Sin embargo, la fama de la empresa no para de crecer y muchos negocios locales están firmando contratos con ella. En su página web verás que ofrecen programas atractivos, destinados a un público amplio e innovadores que abarcan desde formación en grupo para nuevos empleados
al estilo de los campamentos para reclutas, hasta sesiones estivales de reciclaje dirigidas a personal con experiencia, celebradas en un hotel de lujo de un complejo vacacional, pasando por elegantes almuerzos de negocios para directivos. Los envoltorios, al menos son bonitos. Al parecer enseñan a los más jóvenes a hablar y a comportarse de acuerdo con las formas que se utilizan en el mundo pues empresarial. A mí personalmente que me dejen tranquila, pero puede que los empresarios les interese. ¿Te has hecho ya una idea acerca de qué va el negocio? Más o menos, contestó Tsukuru. Pero para montar un negocio como ese imagino que se necesitan fondos. ¿Cómo ha conseguido Aka el dinero? Su padre es profesor de universidad y un hombre muy inteligente, pero que yo sepa, nunca han vivido en la abundancia y no creo que pudiera embarcarse en una aventura semejante. Eso es misterio, dijo Sara. En todo caso, ¿no apuntaba Aka maneras de gurú en el instituto? Tsukuru sacudió la cabeza. No. Era más bien tranquilo, estudioso y ecuánime. Tenía una mente prodigiosa y también labia, cuando la necesitaba, pero no se pavoneaba de esas cualidades. Era de los que se quedaban un paso atrás, urdiendo planes. No sé si me entiendes. No me lo imagino aleccionando a nadie ni soltando arengas. La gente cambia, dijo Sara. Por supuesto, afirmó él. También es posible que a pesar de todo el tiempo que pasábamos juntos y de todo lo que nos contábamos, en realidad desconociéramos lo esencial de los demás. Sara lo miró a la cara un instante y luego siguió. El caso es que ambos trabajan actualmente en Nagoya. Ninguno de los dos ha salido de esa ciudad en su vida. Se educaron en Nagoya y trabajan en Nagoya. Ni que fuera el mundo perdido de Conan Doyle. Dime, ¿también se vive en Nagoya? Tsukuru no supo qué responder. Se sentía confuso. Si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, quizá tampoco él habría salido de Nagoya. Tal vez ni siquiera se lo habría planteado. Sara hizo una pausa. Dobló las fotocopias, las devolvió al sobre y tras dejarlo en un rincón de la mesa bebió agua. Luego habló en tono serio. Por último, Shiro, Yuzuki Shirane. Ella por desgracia no tiene domicilio. ¿No tiene domicilio?, repitió Tsukuru en un murmullo. De nuevo cosas extrañas. Lo habría entendido si le hubiera dicho que desconocía su domicilio, pero eso de que no tuviera domicilio era rarísimo. Pensó qué podía significar. Quizás se encontraba en paradero desconocido, porque dudaba de que se hubiera convertido en una indigente. Lo siento, pero ha dejado este mundo, dijo Sara. ¿Que ha dejado este mundo? Sin saber por qué, por un instante, imaginó a Shiro vagando por el espacio interestelar a bordo de una nave. Murió hace 6 años, de ahí lo del domicilio. La tumba está en las afueras de Nagoya. Me duele ser yo la que tenga que contártelo. Tsukuru enmudeció. Sintió que poco a poco se debilitaba, como cuando se abre un pequeño agujero en una bolsa con agua. Dejó de oír el bullicio que los rodeaba. A duras penas le llegaban lo que le decía Sara. Tan solo oía un eco lejano e ininteligible, como si le hablara bajo el agua en una piscina. Reunió fuerzas para salir a la superficie y asomar la cabeza. Consiguió oír. Empezó a entender lo que Sara estaba diciéndole. No he escrito en qué circunstancias murió. Creo que es mejor que lo averigües por ti mismo, aunque te lleve algo de tiempo. Tsukuru asintió como un autómata. Hacía 6 años. Por entonces ella tenía 30. Solo 30 años. Tsukuru intentó imaginarse a Shiro a esa edad, pero no lo lograba. Únicamente veía a Shiro como un adolescente de 16, 17 años. Eso lo entristeció. Dios mío, ni siquiera he podido ir haciéndome mayor con ella. Sara se inclinó sobre la mesa y posó su mano, pequeña y cálida, sobre la de él. Tsukuru agradeció esa estrecha muestra de afecto y sintió una ínfima alegría. Pero le pareció que sucedía por casualidad y en otro mundo, en un lugar distante. Perdóname que haya terminado así, dijo ella. Pero en algún momento tenía que contártelo. Sí, lo entiendo, dijo él. Claro que lo entendía, pero necesitaba un poco de tiempo para asumirlo. Ella no tenía la culpa. Nadie lo tenía. Debo irme, dijo Sara tras mirar el reloj. En estas fotocopias, añadió mientras le alargaba el sobre, encontrarás información sobre tus 4 amigos. Solo he puesto lo indispensable. Pensé que preferías hablar con ellos en persona. Tú mismo irás descubriendo los pormenores. Muchas gracias por todo, le dijo Tsukuru, tras buscar las palabras y verse capaz de decirlas en voz alta. Te llamaré dentro de poco para contarte cómo ha ido.
Voy a esperar tu llamada. Si puedo hacer algo más por ti, solo tienes que decírmelo. De nuevo Tsukuru le dio las gracias. Salieron de la cafetería y se despidieron en la calle. Tsukuru, quieto, observó cómo Sara, con su traje primaveral de color café claro, agitaba la mano para decir adiós y desaparecía en medio de la marea humana. Le habría gustado prolongar un poco más el encuentro, charlar con ella con calma, pero Sara, claro está, tenía su vida, y ni qué decir tiene que la mayor parte de esa vida no guardaba ninguna relación con él y transcurría en lugares que le eran desconocidos. Se metió el sobre en el bolsillo de la chaqueta. Dentro iban las vidas de sus 4 amigos, escuetamente resumidas y bien dobladas. De los 4, una ya no existía. Se había convertido en un puñado de ceniza blanca. Sus pensamientos, su manera de ver las cosas, su sensibilidad, sus sueños y ambiciones. Todo eso había desaparecido, sin dejar rastro. Solo quedaba lo que él recordaba de ella. Su cabello negro, largo y liso, sus bonitos dedos posados sobre el teclado, sus pantorrillas blancas, esbeltas, suaves como la cerámica, y elocuentes, aunque pudiera parecer extraño. La música que solía tocar, Le Mal du Pas, de Franz Liszt, su pubis húmedo y sus pezones endurecidos. No, eso no era un recuerdo. Sobre eso prefería no pensar. Apoyado en una farola, Tsukuru pensó a dónde podía ir. Las manecillas de su reloj de pulsera marcaban casi las 7. Todavía no había anochecido, pero los escaparates alineados a ambos lados de la calle brillaban cada vez más, como invitando a los transeúntes a entrar. Aún era temprano y no tenía nada que hacer. Todavía no quería volver a casa. Le apetecía estar solo en algún sitio tranquilo. Podía ir a donde quisiera, prácticamente a cualquier sitio. Sin embargo, no se le ocurría ningún lugar concreto al que ir. En momentos como este, lo mejor que uno puede hacer es tomarse una copa, pensó. Cualquier otro ahora entraría en un bar y se emborracharía. Pero por su constitución el alcohol no le sentaba bien. La bebida no le embotaba los sentidos ni le procuraba un agradable olvido. Tan solo le provocaba dolor de cabeza la mañana siguiente. Entonces, ¿a dónde voy? No tenía a dónde ir. Caminó por la avenida hasta la estación de Tokio, accedió por los torniquetes de la entrada de Yaesu, se dirigió al andén de la línea Yamanote y se sentó en un banco. Se pasó casi una hora observando los convoyes de vagones verdes que llegaban casi a cada minuto, regurgitaban una riada de gente, engullían a toda prisa otra riada de gente y se alejaban. No pensó en nada, solo contempló absorto esa escena en que se repetía hasta el infinito. Eso no alivió su dolor, pero esa reiteración siempre lo había fascinado, y al menos adormecía su sensación de que pasaba el tiempo. Los usuarios llegaban continuamente, procedentes de quién sabía dónde, formaban colas sin que nadie se lo pidiera, y subían ordenadamente a vagones que los transportaban a otro lugar. A Tsukuru lo asombró que en este mundo existiera de verdad semejante número ingente de personas, y también que existiese otro número ingente de vagones de tren verdes. Parecía un milagro que tal número de personas fuesen transportadas de manera sistemática, con total normalidad, en tal otro número de vagones, y que todas y cada una de esas personas precedieran de algún lugar y tuvieran un lugar a donde ir. Pasada la hora punta, cuando el alaúd de usuarios remitió, Tsukuru Tasaki se levantó lentamente, se subió al primer tren que pasó y volvió a casa. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía algo que hacer. Bueno, habiendo leído media hora, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya saben, los invito a que se suscriban, a que le den like para que no se pierdan de las siguientes transmisiones, a que lo compartan para que seamos más personas en esa comunidad lectora. Y pues como siempre, consume la obra original, estoy seguro que tal vez la puedas disfrutar más, pero pues también para apoyar al autor. Nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.